Hola crack, bienvenido a otro nuevo video del canal donde hoy te traemos cómo se jugará la jornada 3 de la Liga Española en la temporada 2025-2026. Hoy yo en este video te traigo la hora y fecha de los partidos confirmados que conforman la jornada 3 en esta Liga Española. Bueno, y comenzamos. Bueno, y la acción de la jornada 3 se jugará entre el 29 y 31 de agosto. Bueno, y dicho esto, el primer partidazo de la jornada 1 es el partido entre el equipo de Elche versus el equipo de Levante. Este partido se disputará el viernes 29 de agosto y se jugará en España a las 7:30 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, a las 10:30 de la mañana. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala se jugará a las 11:30 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 11:30 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 12:30 del mediodía. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se disputará a las 1:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará el partido a las 2:30 de la tarde. Bueno, y el partidazo número 2 correspondiente a la jornada 3 es el partidazo entre el equipo de Valencia versus el equipo del Getafe. Este partido se jugará el viernes 29 de agosto y se jugará en países como España a las 9:30 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12:30 del mediodía y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 1:30 de la tarde. En México, Ciudad de México, a las 1:30 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 2:30 de la tarde. En países como Venezuela, Bolivia y Chile, a las 3:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará a las 4:30 de la tarde. Bueno, y el tercer partidazo de la jornada 3 es el partidazo entre el equipo de Alavés versus el equipo de Atlético de Madrid. Este partido se disputará el sábado 30 de agosto y se jugará en países como España a las 5 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 8 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 9 de la mañana. En México, Ciudad de México a las 10 de la mañana y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 10 de la mañana y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 11 de la mañana y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 del mediodía. Bueno, y el cuarto partido correspondiente es el partido entre el equipo de Real Oviedo versus el equipo de la Real Sociedad. Este partido se jugará el sábado 30 de agosto y se jugará en países como España a las 7 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 10 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 11 de la mañana. En México, Ciudad de México a las 11 de la mañana y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 12 del mediodía y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a la 1 de la tarde y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará el partido a las 2 de la tarde. Bueno, y el quinto partidazo correspondiente a la jornada 3 es el partido entre el equipo de Girona versus el equipo del Sevilla. Este partido se jugará el sábado 30 de agosto y se jugará en países como España a las 7:30 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 10:30 de la mañana, en México, Ciudad de México a las 11:30 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 11:30 de la mañana y países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 12:30 del mediodía y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a la 1:30 del mediodía y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 2:30 de la tarde. Bueno, y el sexto enfrentamiento correspondiente a la jornada 3 de la Liga Española nos trae un buen partido entre el equipo de Real Madrid versus el equipo de Mallorca. Este partido se disputará el sábado 30 de agosto y se jugará en países como España a las 9:30 de la noche, en países como Estados Unidos, la costa oeste a las 12:30 del mediodía y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a la 1:30 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1:30 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2:30 de la tarde.
Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 3:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará a las 4:30 de la tarde. Bueno, y el enfrentamiento número 7 de la jornada 3 es el partido correspondiente entre el equipo de Celta de Vigo versus el equipo del Villarreal. Este partido se jugará el 31 de agosto, domingo, y se jugará en España a las 5 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 8 de la mañana, y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 9 de la mañana, en México, Ciudad de México a las 9 de la mañana, y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 10 de la mañana, y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 11 de la mañana, y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, y el partidazo número 8 correspondiente a la jornada 3 nos trae un buen partido entre el equipo de Real Betis versus el equipo de Athletic Club de Bilbao. Este partido se jugará el domingo 31 de agosto y se jugará en países como España a las 7 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 10 de la mañana, en México, Ciudad de México a las 11 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 11 de la mañana, y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 12 del mediodía, y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a la 1 de la tarde, y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará a las 2 de la tarde. Bueno, y el noveno partidazo correspondiente a la jornada 3 es el partido entre el equipo de Español de Barcelona versus el equipo de Osasuna. Este partido se jugará el domingo 31 de agosto y se jugará en países como España a las 7:30 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 10:30 de la mañana, en México, Ciudad de México a las 11:30 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a las 11:30 de la mañana, en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 12:30 del mediodía. En países como Venezuela, Bolivia y Chile a la 1:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará a las 2:30 de la tarde. Bueno, y el partido número 10 correspondiente a la jornada 3 de la Liga Española, ya que es el último partido que cierra la jornada 3 de la Liga Española, es el partidazo entre el equipo de Rayo Vallecano versus el equipo del Fútbol Club Barcelona. Este partido se jugará el domingo 31 de agosto y se jugará en países como España a las 9:30 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12:30 del mediodía, en México, Ciudad de México a la 1:30 de la tarde y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a la 1:30 de la tarde. En países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2:30 de la tarde. En países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3:30 de la tarde. Y en países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará a las 4:30 de la tarde. Bueno, crack, hasta aquí ha llegado la información del día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. No olvides también, crack, de apoyar a este humilde servidor interactuando con un like, dejándome un comentario y también suscribiéndote al canal, ya que estaré trayéndote toda la información de cada jornada de la Liga Española. Y ya sabes, crack, que te espero en un próximo video.